Buenos días a todos y a todas. Les doy la bienvenida a la clase número 9 de este segundo cuatrimestre en Teorías Sociopolíticas y Educación. Vamos llegando ya al final de nuestra cursada, de esta hermosa materia y habiendo transitado hermosas clases en donde hemos construido conocimiento juntos y juntas. Quería informarles antes de comenzar con el aspecto teórico y con lo que vamos a trabajar en la clase de hoy, que el examen parcial número 2 va a realizarse la clase que viene, la cual va a ser el 8 de noviembre, va a estar subido para realizarse en parejas. Van a tener en esta oportunidad 3 días para realizarlo, ¿sí? Dado que tengo que realizar la corrección antes de la próxima clase, que es la última, la subsiguiente clase, perdón, que es la última, que sería el día 15 de noviembre, y les voy a avisar con anticipación, por supuesto, a quienes tengan alguna cuestión que recuperar, que va a ser puntualmente sobre alguno de los dos parciales o sobre las cuestiones que hayan quedado en el tintero, que veamos que haya que reforzar, ¿sí? Por lo tanto, va a estar individualizado el aspecto de realizar el recuperatorio, ¿sí? Puede ser el primer parcial, el segundo parcial, o ambos de este segundo cuatrimestre, para así ya poder cerrar las notas a la otra semana, y que puedan saber quiénes promocionaron y quiénes deben rendir el examen final, ¿sí? Bueno, bien, dicho todo esto, les digo que van a tener 2 semanas para hacerme cualquier tipo de consultas en nuestro foro, que van a poder hacerle consultas a sus compañeros y compañeras también, y que el examen va a ser en parejas, por lo tanto ya pueden ir pensando con qué compañero o compañera van a trabajar, y cualquier duda que les surja, no duden bajo ningún punto en escribirme para poder solventarla, porque además también en el foro pueden ayudar a todos y todas para que expresen allí cuáles son sus dudas. Dicho esto, voy a compartir, no, perdón, primero voy a hablarles un poco acerca de la biografía de ambos autores, autor y autora, que vamos a trabajar en el día de hoy. Vamos a trabajar primero que nada con un texto de Karina Kaplan, con con una de las unidades del texto, con uno de los capítulos, perdón, del texto de Karina Kaplan, y por el otro lado vamos a trabajar con un fragmento del texto de Daniel Filmus. Karina Kaplan es licenciada y profesora en Ciencias de la Educación y tiene un máster en Ciencias Sociales con mención en Educación en Flaxo. Es profesora de Sociología de la Educación y profesora titular de Sociología de la Educación en la Universidad de La Plata. Formó parte del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, ¿sí? Se dedicó a dirigir proyectos allí, hizo muchos aportes a la sociología de la educación y a la sociología, sobre todo, crítica de la educación. Y por el otro lado lo tenemos a Daniel Filmus, que es el actual ministro de Ciencia y Tecnología e Innovación de la Nación, que fue también ministro de Educación, Ciencia y Tecnología durante la presidencia de Néstor Kirchner, y que además fue, bueno, senador. Con respecto a su formación, tenemos que él ha estudiado en la Universidad de Buenos Aires la carrera de Sociología, y que se dedicó en dicha universidad a la docencia, ¿sí? especialmente militando desde lo que es la educación por los derechos humanos, ¿sí? El movimiento de derechos humanos. Tiene un posgrado y una especialización en educación de adultos, una maestría en educación, en Flaxo, y también es miembro de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que sería Flaxo. Muy bien. Dicho todo esto, podemos pasar ahora sí yo voy a compartir pantalla. En el día de hoy he preparado una especie de lluvia de ideas, que no es una red conceptual, ¿sí? No lo tomen como una red conceptual, sino que es una lluvia de ideas de ambos textos para ir vinculando e interrelacionando los conceptos. Y por último, vamos a escuchar testimonios de colegas. Es muy importante que tengamos en cuenta tanto la biografía de estos autores, de este autor y de esta autora, para poder comprender su posicionamiento político e ideológico,
Las cuestiones de categorías conceptuales o de lluvia de ideas, como yo les puse de ambos textos, vinculadas con la cotidianidad áulica, porque estos autores son, como bien les digo, coyunturales, son contemporáneos y contemporáneas, y necesitan ser pensados desde la realidad de nuestro sistema educativo, ¿sí? Muy bien, ahora sí comparto pantalla. 2 segunditos. Y me voy a posicionar para compartir pantalla. Voy a compartir con el sonido. Muy bien. Bien, para pensar estos dos textos utilizo, ¿sí? Estos conceptos bien claves y bien potentes que se desarrollan a lo largo de ambos textos, ¿sí? Que es el de desigualdad social y exclusión educativa, ¿sí? Lo que hace Karina Kaplan y también Daniel Filmus es realizar una historización de procesos políticos, económicos y sociales que intervienen en la conformación del sistema educativo y que intervienen en pensar y debatir y cuestionarnos por sobre todas las cosas, la ideología neoliberal, ¿sí? El posicionamiento político e ideológico neoliberal. Así es como Kaplan plantea que a partir del surgimiento del neoliberalismo como proceso político, económico, cultural y social que va atravesando por sobre todas las cosas los movimientos latinoamericanos y la realidad nacional, o sea, la realidad en nuestro país, se van planteando algunos discursos hegemónicos que atentan contra la igualdad y que provocan exclusión en el sistema educativo, ¿sí? Desigualan socialmente y provocan además exclusión dentro de lo que es nuestro sistema educativo, dentro de lo que es la educación, ¿sí? Así es como esta ideología neoliberal que hace, por supuesto, un hincapié en la legitimación del mercado, en que la economía sea regulada por la oferta y la demanda, en que los precios sean quienes se encargan de controlar y regular el mercado, tiene su impacto, por supuesto, en la educación. Y así ella plantea que en el sistema educativo este discurso neoliberal va plagándose de determinados conceptos. Estos conceptos son el innatismo, el determinismo biológico y los discursos que legitiman la exclusión, como el racismo cultural y biológico, y el impacto que tiene la legitimación de esas tesis neoliberales, por sobre todo en la educación. ¿Qué es esto del innatismo? Bueno, lo que plantea Kaplan es que a partir del surgimiento y del auge, por sobre todas las cosas, del auge, no sé si tanto del surgimiento, pero sí de tomarlo en América Latina como posicionamiento político ideológico hegemónico al neoliberalismo, es que se viene pensando que los seres humanos, ¿sí?, tenemos capacidades innatas. Nacemos con capacidades que nos acompañan a lo largo de toda la vida, y quienes sean más aptos y quienes tengan esas capacidades más desarrolladas van a ser quienes puedan progresar y quienes no fracasen dentro del sistema escolar. A esto también lo llama determinismo biológico, es según la biología, según la capacidad intelectual con la que nazca una persona, eso no se va cultivando y no se va fortaleciendo, pareciera que eso nos quiere imponer el discurso neoliberal, se puede llegar a progresar o a fracasar dentro del sistema educativo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Quiénes tienen esas habilidades individuales? Bueno, y aquí viene el tema de la cuestión de clase, que es lo que venimos trabajando a lo largo de todo este tiempo. Esas habilidades individuales van a ser para las clases sociales altas, sumamente potentes, privilegiadas, y que los van a ayudar a progresar, porque los estudiantes y las estudiantes que pertenecen a una clase social alta son inteligentes, y van a hacer a las clases sociales bajas, los hijos y las hijas de obreros o de personas realmente que estén sumidas en la pobreza, como fracasados y fracasadas dentro del sistema escolar.
¿sí? Entonces ahí es como los estudiantes se ven como, dice ella, objetos de juicios condenatorios, ¿sí? Y ella habla ahí, esto es interesantísimo, porque habla del estudiante pobre como que alguien que no puede escapar a su destino. ¿Cuál es su destino? Fracasar dentro del sistema educativo. Porque justamente no es el estudiante inteligente, porque no tiene esas habilidades individuales y porque acá es donde se apoya la lógica meritocrática también, ¿no? Que hay algunos estudiantes pobres que quizás puedan escapar de su destino, pero ¿quiénes? Los que se esfuercen desde la individualidad sin importar ningún tipo de condición social, económica y cultural en la que se desarrolle su vida. Individualmente, si el estudiante o la estudiante se esfuerzan, van a poder continuar en el sistema educativo. Eso, por supuesto, es quienes pertenezcan a las clases sociales más desfavorecidas, ¿sí? Quienes pertenezcan a las clases sociales altas van a tener esta idea de innatismo, que innatamente tienen habilidades como para poder desarrollarse y triunfar dentro del sistema educativo, ¿sí? Bien, acá es donde entra este origen social y cultural de los estudiantes, como decimos, y acá están los fracasos hereditarios también, de los que nos habla la autora, que es fundamental para mí pensarlo, porque aquí también denotan cuál es el pensamiento que nos quiere legitimar o que nos quiere inculcar el neoliberalismo, que tiene que ver con que, bueno, si sos hijo o hija de un obrero, por supuesto que vas a fracasar dentro del sistema educativo. Y si sos hijo o hija de una persona adinerada, por supuesto que el sistema educativo va a hacer un auge la educación y van a tener todo tipo de logros, incluso pudiendo recibirse de absolutamente todos los niveles, ¿sí? No solamente de la educación primaria o de la educación secundaria, ¿sí? Entonces los fracasos acá tienen que ver con la herencia. Bueno, el estudiante o la estudiante de un apellido, de familia, perdón, de un apellido de renombre, por supuesto que no va a sufrir ningún tipo de fracaso escolar. Entonces acá está otro concepto clave y potente, es un texto interesantísimo este que tiene muchísimas ideas muy potentes para pensar la actualidad, por sobre todas las cosas, es el de pobreza como marca de calidad, ¿sí? O sea, si sos pobre, no vas a poder obtener un título, si sos pobre, no vas a poder acceder a más acreditaciones, por supuesto, y si sos pobre vas a fracasar. Pero por sobre todas las cosas, si sos pobre, no vas a ser inteligente. No vas a poder tener un alto promedio. No vas a sobresalir de tu clase. No vas a ni siquiera poder acceder a reconocimientos. Esto es increíble, pero es cierto, ¿sí? Esto sucede y está legitimado en muchos discursos e incluso lo vamos a ver en, ya les digo, relatos que vamos a entretejer con esta realidad tan concreta que sucede y que la creemos muy alejada, pero que sucede constantemente dentro del sistema educativo. Y por otro lado, plantea esta idea de la ideología del don. Bueno, hay un don que tienen algunos y algunas estudiantes que justamente tiene que ver también con la clase social a la que pertenezcan, ¿sí? Este don tiene que ver con habilidades que son innatas, que no se desarrollan y que no tienen nada que ver con el contexto, ¿sí? O sea que tienen que ver con si naciste con el don de la inteligencia o si no, básicamente, ¿sí? Que el don de la inteligencia, como lo plantea acá, también Kaplan tiene mucho que ver con las realidades sociales que los estudiantes viven, pero desde el discurso neoliberal nos quieren hacer creer que claramente no es así, que no tiene que ver con las realidades sociales, culturales, económicas que están atravesando a los estudiantes en su día a día. Seguimos en 2 minutitos. Bien, vuelvo a compartir la pantalla, y creo que en este punto es muy importante poder mencionar
los ejemplos, porque el texto es tan rico en ejemplos también, que eso me parece sumamente fundamental para que podamos ir vinculando estas ideas fuerza, por así decirlo, con la realidad, ¿no? Y ahí Adriana Kaplan plantea que en su investigación con docentes había testimonios en los cuales algunas maestras, algunos maestros les decían, bueno, a este no le da la cabeza para matemática, bueno, este tiene facilidades únicamente para las ciencias, ¿sí? Y también va ejemplificando cómo estos discursos neoliberales calan hondo en las modalidades de evaluación y por sobre todas las cosas también de control, ¿sí? Porque más que modalidades de evaluación, como la evaluación vista, digamos, desde el lugar que nosotros, los docentes, deberíamos tomarla, que es para poder ver si se están dando los aprendizajes, si hay aprendizajes significativos, si claramente lo que una está enseñando se está entendiendo, si hay que rever nuestra propia práctica, son evaluaciones completamente estandarizadas, evaluaciones que lo único que buscan es estigmatizar, ¿sí?, a los estudiantes, el surgimiento de las patologizaciones, perdón, ¿sí? Decir o establecer que un determinado estudiante o una determinada estudiante que no pueda alcanzar un determinado nivel, hablar de nivel, tiene que tener X patología o está considerado bajo un espectro de patologías posibles, ¿sí? Esto también es fundamental para pensar el tema de la exclusión educativa, y por ahí a veces no tiene que ver específicamente con la clase social en este sentido, pero sí cómo ella va haciendo a través de este recorrido y planteando cómo las evaluaciones estandarizadas como productos del neoliberalismo van incurriendo en este tipo de discursos estigmatizantes, ¿sí? En esto de la legitimación de la ideología del don, ¿sí? Entonces ahí, en el último apartado de este capítulo, que me parece sumamente interesante, ella plantea la necesidad de romper la lógica de las desigualdades sociales y educativas como productos de una naturaleza sustancial. ¿Qué significa esto? Que no son naturales, ¿sí? Que no hay que naturalizarlas, ¿sí? Que no hay que decir justamente y legitimar los discursos tales como, bueno, nació con estas capacidades, bueno, fulanito o fulanita tienen estas habilidades y estas otras no, o bueno, de la familia que vienen, ¿qué podemos esperar? ¿Sí? O bueno, la mamá o el papá no terminaron la escuela secundaria, ¿y qué vamos a hacer? Y no podemos esperar mucho más de este chico, de esta chica, ¿sí? Y creo que allí también reside nuestra responsabilidad como educadores y educadoras, o como futuros educadores y educadoras, de poder repensar estos discursos y de poder luchar en contra de estos discursos para transformar estas realidades en donde la ideología meritocrática, la lógica del innatismo, el determinismo biológico, las cuestiones que tienen que ver con la ideología del don, la estandarización, la estigmatización, ¿sí?, la estandarización de las evaluaciones, no sean una realidad natural, ¿sí?, sino que podamos debatirlas y podamos poner sobre la mesa qué hay por detrás de todo eso, que creo que es lo que no terminamos de cuestionarnos en ningún momento, ¿sí? Y qué es lo que va a poder hacernos salir de esta realidad en la que tenemos que terminar subsumidos por un sistema que va mucho más allá que las voluntades individuales de cada uno de nosotros y nosotras, y que claramente buscan sumirnos en esa realidad, en ese vestigio de realidades. Incluso, esto va a colación del texto, pero para que lo sepan, no está en el texto, ¿sí? Pero justamente, como les digo, tiene relación. En las evaluaciones estandarizadas, hay una parte en la que a los estudiantes les preguntan cosas acerca de su vida, y justamente una de las preguntas que hay, y esto es para que uno pueda unir, ¿no?, la realidad y la cotidianidad con lo que plantea muchas veces la teoría, es ¿qué nivel educativo alcanzaron tu mamá o tu papá? ¿No?
dónde vivís y en qué lugar, cuánto tiempo pasás con ellos, con ellas, o sea, realmente es una búsqueda del control y una búsqueda por indagar estas cuestiones para seguir legitimando procesos de estigmatización y no para transformar la realidad. Y esto es muy preciso que lo pensemos, ¿sí? Que al menos lo pongamos en debate, que nos cuestionemos por qué suceden estas cosas y que no digamos, es una simple evaluación, dejémoslo ahí, forma parte de un proceso más, sino que podamos ver qué hay detrás de todo esto. Y estas cuestiones están detrás de todo esto. Daniel Filmus, en su texto, por otro lado, nos plantea la visión de que la educación era el motor principal de la movilidad social ascendente de la población, y esto tiene que ver justamente con la teoría del capital humano. ¿Sí? Él va haciendo en el principio de su texto un recuento histórico de cómo el sistema educativo nacional surge con una idea de crear una identidad nacional y de crear determinados valores que fomenten la homogeneización en términos de hacer sentir a los individuos como parte de una nación que estaba surgiendo justamente, que era naciente, y cómo esto se transforma a partir de los años 70 con todo el surgimiento de la ideología positivista, del neoliberalismo, de esto de pensar en la posibilidad de que hay personas que son más capaces que otras, por lo tanto son más aptas, esto también tiene que ver con la idea del darwinismo social, y cómo se cuela ahí la teoría del capital, siendo la educación como el motor principal que permite hacer que una persona pueda moverse, ascender socialmente. ¿Sí? Esta teoría que ya la vimos, se vuelve a dar en estos textos para que pensemos cómo se transforma el ideal del sistema educativo. Y allí el autor nos plantea que hay una inversión individual y social cuyo rédito era posible calcular a través de fórmulas matemáticas. ¿Qué quiere decir con esto? Que la inversión en educación tenía que ser de cada uno de los individuos y que tenía que estar en favor de justamente el ascendente social y la mejora de las condiciones laborales, lo cual sabemos que con el correr de lo que arrasó el neoliberalismo, no fue sucediendo, no pasa. Lo que pasa es que lo que justamente dice el autor, lo que justamente plantea el autor, que es cómo personas con un montón de acreditaciones, ¿sí? Y incluso de títulos, cada vez tenían menos oportunidades. O sea que esta lógica de que cuanto más uno invertía en su educación desde la individualidad, no como un ideal de la educación como un derecho, sino desde el ideal de la educación como una inversión individual, uno iba a poder ascender socialmente, lo cual terminaba no sucediendo. Hay una crisis del Estado benefactor en este contexto, donde los conocimientos como la competitividad y el crecimiento de las naciones son lo fundamental. Acá entran los avances tecnológicos, y cómo estos avances tecnológicos van calando hondo en el discurso educativo, y allí dicen, bueno, el sistema educativo tiene que estar en favor de las demandas del mercado y de los avances de la tecnología. Esto es el neoliberalismo. Sistema educativo en favor de las demandas del mercado, o sea, de poder insertar personas en el mundo laboral, personas que estén capacitadas a cubrir esas demandas, y a los avances de la tecnología. ¿Sí? Ya no hay necesidad de fomentar valores que promulguen el nacionalismo, valores que promulguen las distintas ideas para conformar una nación, ¿sí? Y para justamente homogeneizar un país, sino que ahora hay que cubrir las demandas del mercado, ¿sí? Entonces el acceso al conocimiento, ¿sí? Y a determinadas competencias ahora es visto como un elemento decisivo para participar activamente en los nuevos procesos productivos, ¿sí? O sea, justamente estos nuevos procesos productivos que se vinculan con los avances tecnológicos, hay que cubrirlos y hay que estar a la altura de ellos. Por eso mismo, el sistema educativo lo que tiene que conformar es trabajadores y trabajadoras hábiles, ¿sí? Para las demandas de este nuevo mercado, que tiene que ver con las ideales, la ideología y los planteos del neoliberalismo.
La mano de obra tiene que estar calificada, hay una nueva organización del trabajo donde todo se flexibiliza y donde la autonomía y la autogestión son fundamentales, ¿sí? Estas ideas hay que pensarlas también en contexto, ¿sí? Porque el avance del neoliberalismo trajo flexibilización a nivel laboral. ¿Qué significa esto? Nada más y nada menos que pérdida de derechos, ¿sí? Esta flexibilización es justamente poder responder a los intereses, ¿sí?, de determinadas clases sociales y de determinados poderes hegemónicos que generalmente están dominando los sistemas productivos, y que los y las trabajadores y trabajadoras tengan que responder a esas, justamente a esos requerimientos, sin importar si van o atentan contra sus derechos, ¿sí? Bien. Por otro lado, tenemos la autonomía y la autogestión, ya les dije, y las competencias requeridas para el desempeño exitoso en el mundo del trabajo. O sea, el sistema educativo lo que busca es personas que se desempeñen exitosamente en el mundo laboral. Bien, son las más conscientes con las necesarias para el desempeño en la participación ciudadana. ¿Qué tiene que acá? Esto es fundamental. Acá se va igualando la participación en la ciudadanía con las demandas que tiene el mercado, ¿sí? ¿Y qué pasa acá con esto? Dice Daniel Firmus, si hay una integración realmente o si hay una exclusión en el camino de qué es lo que busca el mercado y de qué es lo que el sistema educativo busca formar o transformar, ¿sí? No olvidemos que habíamos hablado ya varias veces de que el sistema educativo forma subjetividades. Bueno, esas subjetividades están al servicio ¿de qué en este contexto? Bueno, al servicio de estas cuestiones, de formar mano de obra calificada, de seguir buscando la flexibilidad laboral y de fomentar el mercado. Nada que tenga que ver justamente con la transformación de las realidades, ¿sí? Y en este sentido, Daniel Firmus también plantea qué sucede cuando las desigualdades son enormes dentro de la sociedad, se traducen en el sistema educativo, y qué sucede con aquellos estudiantes, aquellas estudiantes que no pertenecen a las clases sociales hegemónicas y que claramente necesitan de la solución de cuestiones sociales para poder aprender, ¿sí? Y para poder seguir en sus estudios y seguir avanzando en el sistema educativo, y no justamente, como plantea Karina Kaplan, fracasar